Mi nombre es Gabriel Mocho Rodríguez. Yo soy el responsable de aviación civil de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, con sede en Londres, que es donde estoy ahora, trabajando desde casa porque las restricciones por el COVID acá en el Reino Unido todavía son bastante fuertes y hemos tenido que organizarnos de forma tal de poder continuar el trabajo de apoyo a nuestros 250 sindicatos de aviación en 130 países con las herramientas que tenemos. Bueno, lo que estamos viendo es que los problemas que teníamos en la industria, los trabajadores de la aviación y las trabajadoras, se han recrudecido aceleradamente con la pandemia. No son problemas nuevos, son problemas que algunos venían de hace tiempo, otros estaban latentes, pero se han exagerado y se han maximizado con el efecto de la pandemia sobre la industria. Es la crisis más fuerte que ha tenido nuestra industria de aviación en sus jóvenes años. Digo jóvenes porque jóvenes como industria comparado con otros medios de transporte. No es la primera crisis, pero es la más fuerte y eso hace que tengamos que darle un fuerte apoyo a nuestros sindicatos, como por ejemplo a los sindicatos del grupo LATAM, que vienen reuniéndose virtualmente y vienen intercambiando estrategias para enfrentar el fuerte avance del grupo LATAM sobre sus trabajadores. Como sabes bien, impusieron un 50% de reducción salarial, o intentaron imponer, en algunos países fue más fácil que en otros, a pesar de que el grupo tuvo 190 millones de dólares de ganancias en el 2019, recientemente repartió dividendos por 37 millones de dólares. Es un grupo que, más allá de las dificultades que pueda tener en algún país, dificultades financieras o de caja como en Argentina, es un grupo que viene de ganar mucho dinero, tiene espaldas anchas financieras, tuvo apoyo de sus accionistas recientemente en ese sentido, entonces no se entiende por qué le pide sacrificios, tantos sacrificios a sus trabajadores y trabajadoras cuando tiene espalda financiera para resistir ampliamente la grave crisis por la cual está llevando a la industria. Esto no quiere decir que los trabajadores no reconocen el problema, los trabajadores reconocemos el problema, sabemos que es una crisis muy fuerte, hemos hecho muchos sacrificios, algunos de nosotros hemos incluso arriesgado nuestro bienestar, nuestra salud, para poder hacer que las cadenas de suministro sigan funcionando y para que, por ejemplo, los insumos médicos sigan llegando y sigan siendo transportados. Pero si además nos piden que trabajemos al 50% del salario, esto, bueno, complica la situación porque vemos que no hay un correlato entre lo que ganan los accionistas o cómo se comparte, digamos, la riqueza o el ingreso, el éxito financiero dentro de la compañía lo ven solamente unos pocos, no lo ven los trabajadores. Se cumple a rajatabla aquello de que la empresa es socialista en las pérdidas, pero privatista en las ganancias. Y bueno, terminó ahora en un grave conflicto en el cual están pidiendo un preventivo de crisis que no está muy claro qué es lo que quieren prevenir, porque aparentemente lo que quieren prevenir es lo que está prohibido por ley, entonces no cuaja, no se nota una línea muy coherente desde el management para la filial argentina, lo cual nos hace ver que hay otras intenciones detrás. Creemos en la ITF que el gobierno ha tomado argentino una decisión positiva en el tema de rechazar el preventivo de crisis y creemos que que tiene que seguir en esos pasos. La pandemia está haciendo estragos en varias regiones del mundo
y nosotros incluso nos hemos puesto de acuerdo con la IATA, hemos sacado una declaración conjunta ya hace un mes, en la cual le pedimos a los gobiernos que reaccionen. Le pedimos porque hemos coincidido en que los efectos pueden ser muy nocivos, van a ser muy nocivos, y tenemos que preservar algunas cuestiones porque la recuperación va a llegar en algún momento y tenemos que estar listos para reaccionar ante esa recuperación. Hemos flexibilizado algunas posiciones para ayudar a la industria a pasar esta crisis, pero sin perder de vista que queremos recuperarnos rápidamente en cuanto se domine los efectos de la pandemia. Por eso en ese sentido creo que hemos sido muy maduros, muy adultos, junto con la IATA, junto con otros sectores, también otras federaciones sindicales internacionales, como la IFALPA de los pilotos, IFATCA y otras federaciones de la navegación aérea. Hemos hecho declaraciones conjuntas en ese sentido y hemos trabajado en conjunto, sobre todo para influir sobre ciertos gobiernos en que tengan que tener una intervención positiva para ayudar a pasar la crisis. Algunos gobiernos han reaccionado muy bien, han reaccionado de entrada, a otros les ha costado más. Por eso creo que, y vemos que estas reacciones del gobierno argentino son muy positivas. No lo decimos nosotros como Federación de Transporte solamente, lo ha dicho la Confederación Sindical Internacional, ha hecho un ranking de cuáles son los 10 gobiernos que mejor han reaccionado en términos de proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, y Argentina estaba entre esos 10, 12, creo, gobiernos que mejor reaccionaron. O sea, no es nuestra opinión solamente, es una opinión generalizada, habiendo analizado cuáles han sido las respuestas de los gobiernos en todo el mundo. Con respecto a la aviación, también hemos tenido gobiernos de todos los colores y dando diferentes tipos de apoyo, algunos condicionando ese apoyo a la sostenibilidad social, incluso a la sostenibilidad con respecto al cambio climático, que vemos también como respuestas muy positivas de los gobiernos. O sea, los gobiernos dicen, bueno, yo los ayudo, ¿no?, a las aerolíneas, a, a los operadores de aviación, a operadores aeroportuarios, yo les doy créditos blandos, les doy ayuda, les doy subsidios, les doy esto y les doy esto, pero no, después no le repartan a los accionistas ese dinero para que lo pongan en una cuenta en Suiza, no es ese el objetivo. Entonces les han puesto restricciones, incluso el Senado de los Estados Unidos ha puesto ese tipo de restricciones en lo que hace a las ayudas billonarias, con B de miles de millones, que ha dado la administración Trump en Estados Unidos. No es una condición que puso la administración, sino es una condición que puso el Senado al tratar estas ayudas, porque los sindicatos, nuestros sindicatos afiliados en los Estados Unidos, influyeron sobre los legisladores para que sean ellos los que pongan esas condiciones. Con una visión muy práctica, ¿no? Las aerolíneas necesitan ayuda y se están llevando ayuda del gobierno y de los que pagan impuestos en los Estados Unidos, entonces eso tiene que volver a los que hacen el esfuerzo. Los que hacen el esfuerzo son los trabajadores, no necesariamente los accionistas que se reparten esos millones de ganancias, que está muy bien en épocas donde todos ganamos. En las épocas de vacas gordas está muy bien, los accionistas hicieron una inversión, pusieron su dinero y quieren su capitalización, su respuesta y su ganancia. Fantástico, pero estas no son estas épocas. Estamos en épocas de, no solamente de vacas flacas, estamos en épocas de que estamos perdiendo vacas. En épocas de vacas gordas, algunos se olvidaron del rol estratégico de la aviación porque les convenía. Creo que ahora, creemos nosotros en ITF que ahora
se ha renovado los argumentos en esta discusión y se ha visto claramente que hay una necesidad de mantener la conectividad, de asegurar la conectividad para los países, de asegurar el mantenimiento de las cadenas de suministro, de asegurar la capacidad del Estado, de los estados, de regular y de orientar una industria estratégica como es la de la aviación, para defender a sus propias poblaciones. No es lo mismo la necesidad de grandes países con grandes dimensiones continentales, como lo es la Argentina, a otros más pequeños que no necesitan una interconexión en lo que llamamos el doméstico, el cabotaje. Digamos, cada uno desde su propia necesidad tiene y necesita defender una política aerocomercial en base a sus propias necesidades. Y esto, bueno, la pandemia también lo dejó ver mucho más claramente. Y hay gobiernos que lo entendieron, que ya lo entendían y lo entendieron rápidamente, por eso salieron al rescate y a proteger a sus propias líneas aéreas rápidamente. El COVID vino a acelerar un proceso de trabajo a distancia que se venía dando, según el país, había más, había menos, y también por todo lo que se está viendo desde los protocolos y desde las recomendaciones del Consejo Internacional de Aeropuertos o de la misma IATA, el contacto entre personas va a disminuir y para eso se necesita tecnología. Y cuando hay más tecnología, caen puestos de trabajo. Desde ITF, ¿cómo están abordando esto? Bueno, la automatización no es algo nuevo en la aviación. La automatización viene afectando fuertemente a la aviación en todos los sectores. Nuestra posición ha sido clara, la discutimos en nuestro congreso en Singapur hace 2 años y la seguimos desarrollando y bueno, la necesidad de automatizar a efectos de evitar el contacto humano es una clara necesidad a la cual tenemos que responder. Pero creemos que tiene que hacerse en forma clara, que tiene que hacerse en forma discutida con los actores sociales, acordada, porque si bien hay sectores en los que se va a necesitar, por efecto de la pandemia y de la automatización, para evitar el contacto humano, se van a necesitar menos personal, hay otros sectores donde se va a necesitar más personal. Entonces tenemos que ver y discutir entre sindicatos, empresarios y gobiernos cuál es la mejor forma de pasar de un sistema semi-automatizado a un sistema casi completamente automatizado. Y nos tenemos que asegurar de que los trabajadores que pierdan su sector sean redistribuidos, sean capacitados, sean recapacitados para poder tomar otras responsabilidades en otros sectores donde sea necesario. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por la comunicación y bueno, lo mejor y a disposición para poder dar una mano en lo que sea en esta recuperación de la aviación que nos necesita a todos, ¿no? Gracias, Diego. Un gran abrazo. Otro para vos. Adiós.